Alos Ministry. El Espíritu Eterno, capítulo 1, la importancia de su estudio. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con capítulo 1 de la introducción del Espíritu Eterno, el libro sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy vamos a recalcar un poquito más su importancia y 7 puntos que son relevantes, que vamos a ir comentándolo con cada uno de ustedes. La idea es poder promocionar el contenido del libro y que ustedes puedan interesarse por el mismo. También les pido que se suscriban. Veo en las analíticas de nuestro canal que más de 1000 personas observan, miran los videos, pero pocos de ellos se suscriben. Que por favor se suscriban para que puedan apoyarme con este proyecto y pueda salir a la luz en este año, por la gracia de Dios. Por favor, oren por eso. Bien, la importancia de su estudio. Miren, hay múltiples razones por las cuales el estudio de la doctrina del Espíritu Santo es tan importante, tiene capital preponderancia, sobre todo para este tiempo. Número 1, la palabra de Dios revela el Espíritu Santo y su obra. O sea, la palabra de Dios habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, porque su énfasis está en la obra, no en quién es Él, en su naturaleza y todo eso, sino en la obra del Espíritu Santo. En toda la Biblia hay 400 referencias acerca del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero todo este énfasis que habla la Biblia está relacionado a su obra, porque a Dios le interesa que podamos conocer la obra de manera personal del Espíritu Santo. Un autor nos declara que para quienes escribieron el Nuevo Testamento y para aquellos a quienes se les escribió, el Espíritu de Dios no era solo una doctrina, sino una experiencia. Y eso lo notamos, por ejemplo, en la vida de Pablo, que tanto habla del Espíritu Santo, y por ejemplo, cuando en las partes éticas de sus epístolas habla de los dones, por ejemplo, para él es parte de la experiencia espiritual, y parte de la experiencia espiritual también que las personas tengan el Espíritu Santo y dependan del Espíritu Santo, y nos exhorta a orar, a no apagar el Espíritu, a vivir en el Espíritu Santo. La seña de esos que escribieron el Antiguo Testamento no era creer en el Espíritu Santo, sino recibir el Espíritu Santo. Como les dije, era un asunto totalmente práctico. También Gary Williams, que tiene un devocional acerca del Espíritu Santo, nos afirma que hay más de 40.000 referencias acerca del otro consolador en los escritos de Elena de White. Número 2, el punto número 2, y esto es importante, miren, es la doctrina más práctica y esencial para el cristiano. Sin el Espíritu Eterno no hay salvación, ni siquiera iluminación de la palabra, ni convicción, ni conversión, ni mucho menos santificación. El Santo Consolador es una realidad concreta en el creyente que así lo cree y lo recibe. Quienes quieran buscar más acerca de este tema pueden indagar en el canal, que yo, parte del prefacio del libro son mis testimonios y yo subí mis testimonios. Entonces allí yo explico de manera práctica cómo obró el Espíritu Santo. Yo ni siquiera me había bautizado y ya estaba recibiendo el Espíritu Santo. Y es que si no hay una relación con el Espíritu de Dios, no puede haber uno no puede ni siquiera entender la palabra, no puede ser iluminada por el Espíritu de Dios, no hay convicción, no hay conversión. Quien trae el arrepentimiento a nosotros es la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado. El título Espíritu Santo, el nombre, es porque Él se encarga de nuestra santificación. Entonces es una realidad práctica y concreta. Elena de White dice que la promesa de la cual sabemos menos de manera práctica es acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y por eso hoy usted ve que muchos cristianos, mucha gente se queja en las iglesias que no hay amor, y es porque falta el fruto del Espíritu Santo. Y muchos cristianos no conocen la obra del Espíritu Santo. Muchos cristianos luchan con sus pecados, luchan con su vida, no avanzan, y es porque no nos sometemos, no oramos lo suficiente y no conocemos esa maravillosa obra del Espíritu Santo. Se trata de nuestra indolencia, no se trata de desconocimiento, ni que Dios haya cerrado la ventana de los cielos para derramar su promesa, sino es nosotros que no hemos dejado que el Espíritu Santo haga esa obra que quiere hacer en nuestras vidas. Y el punto número 3 también nos dice que el Espíritu de verdad es el agente especial de toda la revelación bíblica. Por eso habla que sin el Espíritu Santo ni siquiera hay iluminación de la palabra. La Biblia llama a la palabra de Dios como la espada del Espíritu, que discierne las intenciones del corazón, que penetra, que nos habla. Y para que el Espíritu Santo pueda hablarnos a través de su palabra, debemos de leerla en oración. Hay un proceso en el cual Dios se autorreveló a los profetas. Cuando Él se autorreveló, le dio el mensaje a los profetas, y luego los profetas fueron movidos, inspirados
por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es viva y eficaz. Y es viva y eficaz cuando pedimos la iluminación de la palabra de Dios, para cuando leamos la Biblia podamos entenderla y Dios pueda hablar a nuestros corazones. Allí se completa ese proceso. El Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, aunque el énfasis siempre será Cristo. ¿Qué es el punto número 4? El énfasis de la revelación y de la redención es Cristo Jesús. Dios amó a este mundo, de tal manera amó a este mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es todo el énfasis de la Biblia. La Biblia se trata de exaltar a Cristo, de revelar la salvación que hay en él. Y Jesús es la clave para encontrar el verdadero conocimiento de Dios. El mismo Señor dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Y ese conocimiento verdadero de Dios nos capacita, nos habilita para recibir la salvación. Sin embargo, es el Espíritu Santo quien revela la obra de Cristo, porque Él habla acerca de Él, testifica acerca de Él y lo glorifica a Él. Y es el Espíritu Santo que aplica la obra de Cristo en nosotros. Jesús murió en la cruz en la cruz del Calvario, por nosotros. Pero sin el Espíritu Santo, ese sacrificio no puede aplicarse a nuestras vidas. Cada día tenemos que orar y pedir perdón. Y cuando pedimos perdón, Cristo en el santuario nos escucha, nos perdona, pero a través del Espíritu Santo nos otorga su justicia, nos imparte su perdón y podemos entonces tener una relación con Él. Entonces, tanto la justificación como la santificación depende mucho de la obra del Espíritu Santo, de que nosotros lo recibamos, de que atendamos a su autoridad, de que seamos impulsados por Él y nos humillemos delante de Dios para que la obra de Cristo sea eficaz en nuestra vida. También el Espíritu de Dios, cuando yo entendí esto, me impresioné muchísimo. Trae la presencia de la deidad a nosotros, porque el énfasis está en el Espíritu Santo. Pero es que Dios quiere también que el Padre y el Hijo obren en nosotros. Voy a leer este texto que es importante. San Juan 14. San Juan 14. Del 15 al 23 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. Jesús está hablando allí de la morada interior del Espíritu y dice: no os dejaré huérfanos y volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesús se estaba refiriendo a que el Espíritu de Dios moraba en él y a través del Espíritu de Dios el Padre estaba en él, y asimismo vosotros en mí y yo en vosotros, por eso mismo, por la morada interior del Espíritu. Y dice más adelante: el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el 23 nos aclara este punto y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, a través de la obra del Espíritu Santo, que mora en nuestra mente, que dirige nuestros pensamientos, que santifica nuestra mente, también trae la presencia de Cristo y del Padre. Entonces, qué gloriosa verdad de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieran morar, habitar en nuestra mente y dirigir nuestra vida y santificar nuestros pensamientos, que se renueve nuestro entendimiento, como dice Pablo. Punto número 5, el Espíritu de Dios. Perdón, ya ese es el punto que hemos tratado. El punto número 6, vivimos en la era del Espíritu Santo, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo hay mucho desconocimiento y confusión en relación con el Espíritu Santo y su obra. Y esto lo ha hecho el enemigo, lo ha hecho Satanás, porque Satanás, cuando no puede ocultar una verdad, entonces él la tergiversa, la cambia, la mezcla con la mentira, y eso trae mucho engaño. Cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, quienes tenían que recibirlo, los suyos vinos y no los recibieron, no estaban preparados espiritualmente. Ahora viene la segunda venida de Cristo y nosotros no estamos preparados espiritualmente porque estamos en la era del Espíritu Santo. Se supone que desde el Pentecostés hasta acá, todo
toda la iglesia, todo hijo de Dios puede recibir el Espíritu Santo y en completa plenitud, pero no nos interesa, estamos ocupados y afanados en las cosas de este mundo, las preocupaciones y el afán de este mundo han apagado, han hecho que esa semilla no crezca. Y hay mucho desconocimiento y confusión en relación a la obra del Espíritu Santo. Entonces, Dios espera que no ignoremos la obra del Espíritu Santo, sino que sea una realidad en nosotros, como lo fue en la vida de Cristo, y que andemos en el Espíritu y que lo pidamos y lo recibamos y nos preparemos para estar con el Señor. La parábola de las 10 vírgenes lo ilustra muy bien. Las vírgenes sabias eran las que tenían el aceite, símbolo del Espíritu Santo, la reserva para cuando vino el esposo, cuando Cristo venga en gloria a buscar a su pueblo. Ellas sí estaban preparadas. Entonces, si cuando Cristo vino y habían profecías del lugar donde iban a nacer, el tiempo y todo eso, y su pueblo lo ignoró, y nosotros que estamos en este tiempo, Dios nos ha dicho que esperemos en la promesa del Espíritu Santo y lo estamos ignorando, no vamos a estar preparados para recibir al Señor. Séptimo punto y el último, el no tener un conocimiento certero y práctico acerca de la obra del Espíritu Santo acarrea consecuencias funestas. No poder rectificar esas ideas erróneas sobre la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo y acerca de su obra. Muchos movimientos se han levantado antitrinitarios, hay muchos movimientos que no creen en el Espíritu Santo, no creen en la divinidad del Espíritu Santo. Dicen que es una cosa, que es el Espíritu de Dios o que es el Espíritu de Cristo, y hay muchísima confusión al respecto, y por eso también el propósito de esta obra. Y todo eso trae como consecuencia un desconocimiento de la obra del Espíritu Santo. Un autor adventista que falleció ya, que hizo una escuela sabática y un libro muy importante sobre el Espíritu Santo, dice que el no conocer al Espíritu Santo como persona divina es una fuente de abundantes errores, conceptos equivocados, entusiasmo enfermizo, celo falso y fanatismo. Todo eso está ligado allí, porque el Espíritu Santo es lo que trae el equilibrio en la experiencia cristiana. Nosotros a veces queremos obedecer por nosotros mismos, por nuestra justicia propia, y eso es legalismo. Y a veces no conocemos la obra del Espíritu Santo y hay mucho pecado en la vida del creyente, y eso es libertinaje. Entonces el equilibrio y la obediencia lo da el Espíritu Santo. La convicción, la conversión, la santificación lo da el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, este cristianismo de moda, que todo el mundo tiene a Dios en la boca, pero se distancia mucho de la obediencia al Señor, se le da mayor relevancia a la experiencia y a lo emocional, desligando así su fe, su experiencia espiritual de la palabra de Dios. Y el autor de la Biblia, que fue el Espíritu Santo, no se contradice con la palabra de Dios. Entonces, fíjense que hay mucho énfasis en lo emocional, en los milagros, en todo eso. Y todo eso, si no tiene un fundamento bíblico, se desliga de la palabra de Dios y no es una experiencia genuina con la cual Satanás nos quiere confundir. Mucha gente que no obedece a Dios pretende recibir un milagro instantáneo. Creemos en un Dios que hace milagros instantáneos y las cosas no son así. Debemos de tener nuestro fundamento en la palabra de Dios y no creer en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, sino un escrito está, y nuestro culto debe ser un culto racional, guiado por la obra del Espíritu, para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuánto daño y cuánto desconocimiento hay porque no se conoce bien la obra del Espíritu de Dios. Que Dios me los bendiga. Espero que este video te haya servido para tu crecimiento espiritual y más adelante estaremos brindándole otro video. Buenos días.